Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Dato Artesanal. En el video de hoy les voy a mostrar un proceso mío de cómo agarrar una ilustración hecha en un cuaderno, en una hoja, a lápiz, lapicera y transformarlo en una ilustración digital. El paso a paso, el cómo hacerlo. Este proceso es simplemente cómo trabajo yo en estos casos. No es tal vez la forma ideal, pero es un proceso que es cómodo para mí y se los quiero compartir. Bueno, principalmente les recomiendo tener sketchbook, libro de boceto, libro de dibujo rápido, algo de este estilo, libros chicos, cortos, de hojas en blanco, o rayadas también, cuadriculadas. Lo mejor serían hojas en blanco. La idea es agarrar uno de estos dibujos hechos rápido, ilustraciones que tengo en este libro, como por ejemplo estas, así. Son dibujos rápidos hechos a mano alzada. Estos libros yo los uso para ir, como decía antes, cuando estás caminando, cuando encontrás algo que te interesa, lo anotás, lo dibujás, lo escaneás. Lo escaneás visualmente y decís, esta línea va por acá, esta línea va por acá. Y tratás de dibujarlo rápido, no perfecto, no es un dibujo terminado, pero la idea es esa, tratar de generar la forma, el esquema, para después convertirlo ya sea en una ilustración, en un personaje, usarlo para una animación, usarlo para algo posterior. La idea es dibujar cosas random que vas viendo por ahí, por la calle, cosas que te interesan, cosas que te gustan, una casa, un banco, un animal, un pájaro, un perro, algo que te pareció simpático, un hombre, como por ejemplo en el video de hoy que vamos a hacer la digitalización de este dibujo, de esta ilustración. Esta ilustración nace de yo ir en el colectivo y en una de las paradas veo a este señor o un señor parecido tomando mates en la vereda. Me pareció muy interesante, muy personaje, muy su vestimenta, muy argentina, tomando mate con una guitarra al costado, y es la idea que se me ocurrió para esta ilustración. Como pueden ver, en estos libros hay dibujos un poco más terminados, capaz, pero otros son directamente líneas nada más. La estructura de personajes, líneas, se enfoca, son solo líneas, bocetos rápidos, y otros son un poco más terminados, como decía, un poco más definidos, pero la mayoría son ideas, son bocetos a mano alzada, ideas. Por ejemplo, después vamos a hacer un video sobre esta ilustración también, porque esta ilustración quedó muy bien para mi gusto. Si no tenés un libro, hojas, cualquier hoja, pero la idea es esa, tener algo para dibujarlo rápido, tratar de analizar o ver las formas básicas de lo que quieras dibujar, paisaje, casa, edificio, arquitectura, animales, personas, personajes. Sacamos ideas y anotaciones de todo lo que nos rodea. Todo sirve para algo. Entonces, cualquier cosa que te llame la atención, trata de dibujarla. La anotas en un costado, en una libreta. También sirve escribirlo, pero lo mejor es ya formar la idea visual, o al menos es lo que a mí me resulta más cómodo. Bueno, una vez que tengo el dibujo en el papel, tengo varias formas de pasarlo al digital. Lo más simple es sacarle una foto desde el celu o escanearlo para que sea más prolijo, y de ahí lo importo al programa de ilustración o de pintura que utilice. Dependiendo de lo que vaya a hacer, es más cómodo trabajarlo en Illustrator, en Photoshop o en este caso Clip Studio, porque cada programa te da distintas herramientas o distintos resultados. Por ejemplo, en Illustrator se trabaja con vector y eso sirve para muchas otras cosas. En cambio, en Photoshop o Clip Studio se trabaja en mapa de bit. Bueno, una vez que lo importo del programa, también tengo varias formas de trabajar. Por lo general lo pongo en una capa abajo y voy dibujando o calcándolo arriba.
lo pongo en una capa que no moleste abajo de todo y arriba voy dibujando paso por paso, línea por línea, todo el dibujo. O sea, lo uso como base. Otra forma de trabajarlo es, si ya tenés el dibujo en un buen estado o casi final, o ya te gusta el resultado que estás teniendo, lo que haces es pones esa capa arriba de todo, en multiplicar, en función de capa multiplicar, y pones otra capa abajo y de ahí puedes pintar. Y vas a ver cómo, esto lo voy a explicar en otro video también, esto también lo voy a explicar en otro video, de cómo usar capas, de cómo más técnicamente usar las funciones de la capa, para qué sirve cada función y cómo poner capas y cómo superponer capas, de cómo se utilizan las capas. Pero bueno, en el video de hoy les voy a mostrar más o menos lo básico. Pero bueno, en el video de hoy van a ver que no uso ninguna capa, porque lo que hice fue esta ilustración, ilustrarla de nuevo. Lo único que agarré es la idea, la estructura, la forma del personaje, de cómo hacerlo, y lo redibujé. Pero bueno, no hay ninguna forma correcta, no hay es esta la forma que tenés que usar. Varío, depende de lo que quiera y de la ilustración que haya hecho ya en el papel. Porque si es una buena ilustración y tiene esa naturaleza del lápiz, el gesto del lápiz o del pincel o de lo que sea, la idea es no perderla. La idea es poder usarla en una capa de multiplicar y pintar o agregarle color, y eso sería colorear en digital. Y la ilustración sigue siendo tradicional, es un híbrido entre lo tradicional y lo digital. En este caso yo lo hice todo digital de nuevo, con la idea que había hecho en el tradicional. Acá les voy a mostrar también un poco de cómo armo yo el dibujo. Van a ver que busco primero toda la estructura, uso mucho la raya para generar la forma, la estructura de la pieza. Por ejemplo, en este caso la del señor van a ver que estoy rayando todo para generar las dimensiones del cuerpo, ¿no? Puede parecer que sea todo un garabato y no tenga sentido, y yo voy entendiendo por qué línea ir dibujando y después llego a la línea fina. Yo no trabajo mucho con line art, no trato nunca de tener una línea muy marcada, sino que pueda seguir variando de esa línea. No es que dibujo primero la línea y después lo pinto, o al revés. Yo en ese sentido lo hago de una manera bastante tradicional. También, como ven, trato de ir de lo general al detalle. Lo principal que hago es generar la estructura con estas rayas y después de a poco vamos a ir metiéndonos en los detalles. Pero lo principal es lo que queremos representar en esta pieza. Las líneas que hago, lo que a mí me gusta de rayar es que no importa si está prolijo o desprolijo. La idea es generar la estructura, entender lo que está pasando, entender la forma de la pieza que querés generar. Una vez que tengo más o menos la estructura armada, esto puede modificarse igual, pero la estructura central tiene que estar armada. Después, una vez que ya tenemos la estructura, lo que hacemos es empezar a colorear. Van a ver que yo trabajo con pinceles estilo óleo o de textura de bastante mezcla para poder simular lo tradicional, que es en donde me siento más cómodo. Entonces van a ver que primero pongo un color base, después las luces y las sombras, y de ahí voy unificando o agregando colores para poder generar el volumen del elemento, de la persona, del personaje. Son muy importantes las sombras y los brillos para generar profundidad y volumen. Este es un estilo de dibujo, hay millones de estilos de dibujo, más realistas, más de caricatura. Este es bastante caricatura, esta ilustración, pero tengo ilustraciones o dibujos más del estilo cómic, más del estilo anime, más del estilo realista. Muchas veces también, además de estos libros de bocetos, se me ocurren ideas del color, a partir del color, de una paleta. No sé, quiero dibujar algo con esta paleta de colores. En este caso, a este personaje ya tenía bastante la idea de los colores que iba a usar, de este rojo, de esta camisa característica de Argentina, ¿no? Esta camisa a cuadros entre roja y naranja y cuadros celestes azules. Una camisa de leñador típica que vos lo veías en tus abuelos o en tus vecinos. Hay un momento en el dibujo que ya deja de ser todo rayas y manchas, empieza a ser una ilustración o lo que nosotros queremos generar. Una ilustración, un diseño jamás se termina, jamás. Solo se avanza. Siempre hay cosas que podés agregarle, siempre hay cosas que podés mejorar, editar, pero tenés que saber en qué momento dejarlas. Vos le vas agregando cosas y vas viendo, vas entendiendo qué quiere esa ilustración. Por ejemplo, esta ilustración no tiene tanto fondo, no tiene tanto detalle en lo general, sino que tiene el foco en este señor. Van a ver que la guitarra y el termo no tienen casi detalles, el fondo no tiene detalle.
porque está centrado en el personaje, en la cara, en el gesto de tomar el mate, en su pose. Bueno, en próximos videos también voy a ir mostrando más técnicamente qué programa usar, cómo usar las capas, cómo usar los colores, cómo usar los pinceles, cómo crear pinceles, cómo generar más volumen con luces y sombras. Eso lo voy a ir explicando en videos más técnicos capaz. Este es un video bastante rápido de cómo ir de un boceto a una ilustración digital. Y bueno, esto es lo que quedó. Acá está el dibujo original y la ilustración digital. Díganme qué opinan. Bueno, si tienen alguna duda sobre algún proceso en específico, si quieren aprender algo puntual, ya sea de técnica o de algún programa como Illustrator, Photoshop, Corel, Clip Studio, déjenmelo saber en los comentarios, que más adelante voy a ir distintos pinceles, cómo crear pinceles, cómo crear texturas, cómo encontrar una paleta de color que vaya con tu ilustración o tu diseño, cómo usar tipografías, cómo crear escenarios. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por su espacio, gracias por su tiempo. Esto fue Garauta Artesanal. Nos vemos en el próximo video.